No sé si logran ver mi pantalla. Sí, se ve. Gracias. Ya. A ver, empecemos. Primero les voy a explicar un poco el tema y después ustedes mismos me van a decir cuál es la respuesta correcta de los exámenes, ¿ya? ¿Se acuerdan que en este tema hablamos sobre el sistema, en el primer tema hablamos sobre el sistema binomial de nomenclatura? ¿Se acuerdan que el sistema binomial de nomenclatura era una forma de organizar a todos los seres vivos del mundo? Bueno, esto igual les expliqué y les dije que solía entrar bastante al examen. Y pues sí, no sé si se fijaron en sus simulacros, pero sí habían preguntas relacionadas con este tema. Bueno, entonces el sistema binomial de nomenclatura, como les decía, se va a encargar de organizar a todos los seres vivos del planeta. ¿Qué va a tener en cuenta? Va a tomar en cuenta dos aspectos, el género y la especie de todos los seres vivientes, ¿ya? Ya habíamos hablado del género y de la especie. El género, como sabemos, en el sistema binomial de nomenclatura va a empezar con mayúscula y la especie va a empezar con minúscula. En otras palabras, ¿qué es el sistema binomial de nomenclatura? Es el nombre científico que se le da a todas las especies del planeta, ¿ya? A todos los seres vivos. Ese es el sistema binomial. Este nombre científico va a estar formado por el género y por la especie, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, es en los humanos. El nombre vulgar va a ser humanos y el nombre científico va a ser Homo sapiens. ¿Qué es Homo? Homo es el género y sapiens es la especie, ¿ya? Ahora, ¿quién ha creado este sistema binomial de nomenclatura? Igual les dije, tengan en cuenta esto, pónganlo en sus cartas, en sus tarjetitas, porque va a entrar. El que creó el sistema binomial fue Carlos Linnaeus en 1753, ¿ya? No se olviden esto. Ahora, hubo una pregunta justo aquí. Y en su simulacro, decía, en uno de sus simulacros, el nombre científico del hombre es primate, Homo erectus, ninguno, Homo sapiens, homínido. ¿Quién quiere responder? Eh, La de profe, Homo sapiens. Chicos, Sería la D. muy bien, sería la de Homo sapiens, es el nombre científico del hombre. Siguiente. El sistema binomial de nomenclatura fue desarrollado ¿por quién? En 1653, en 1573 por Linnaeus, en 1753 por Linnaeus o en 1458. La de profe. Muy bien, la D, en 1753 por Linnaeus. Esas dos preguntas estaban muy sencillas. Siguiente. Ahora, también en nuestra primera clase hablamos sobre los niveles de organización. ¿Se acuerdan? Habían 5 niveles de organización al principio y después habían otros niveles de organización un poquito más complejos. ¿Quién quiere explicarme cómo eran los niveles de organización, empezando desde lo más básico? El más básico era el nivel químico. Súper. Luego, luego venía el nivel tisular, el nivel de órganos, el nivel de sistemas y aparato Ya. y luego el nivel organismo. Muy bien, súper bien. Solo que nos saltamos uno, el nivel celular. Primero es el nivel químico, como lo dijiste, Pablo, muy bien. Después viene el nivel celular, después el nivel tisular, después el nivel de órganos, sistemas y aparatos y por último el nivel de organismos. Dijimos, si se acuerdan, que en el sistema, en el nivel químico hablábamos de lo más molecular, de lo más chiquito. Este nivel químico formaba el nivel celular. ¿Se acuerdan? En el nivel celular encontrábamos que las moléculas se van a asociar, se van a unir y van a formar la célula.
Después de este nivel celular venía el nivel tisular. El nivel tisular era la unión de estas células con características similares, ¿se acuerdan? Después viene el nivel de órganos. En el nivel de órganos, así como vemos aquí, los tejidos en el nivel tisular son los que van a formar estructuras de mayor complejidad. Entonces, quiero que se les quede que en el nivel de órganos vamos a tener a las estructuras de mayor complejidad, a las más complejas. Después, ¿se acuerdan que venía el nivel de sistemas y aparatos? Que ya es la unión de todos los órganos. Y por último, venía el nivel de organismo. ¿Qué era el nivel de organismo? Un ser vivo. Todo el organismo de un ser vivo, o sea, una persona. Ahora, ahora que ya tenemos a la persona, el siguiente nivel de organización era el nivel de población. ¿Qué era el nivel de población? El nivel de población está constituido, va a estar formado por organismos, por un organismo que son de la misma especie, todos son seres humanos, pero con la característica de que van a vivir en una determinada, en una determinada zona o área geográfica. ¿Qué ejemplo habíamos puesto del nivel de población? Por ejemplo, La Paz, por ejemplo, la población de Cochabamba, por ejemplo, la población de Santa Cruz. Todos son organismos de la misma especie, o sea, seres humanos, seres vivos, que vivimos en una determinada área geográfica, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, etc. No se olviden el nivel de población. ¿Qué es la población? De nuevo, es el conjunto de organismos, todos nosotros, todos los seres vivos que vivimos en un departamento, para que se acuerden. Después venía el nivel de comunidad. En el nivel de comunidad teníamos a las diferentes poblaciones que vayan a vivir en un área definida o en un hábitat. Esto ya es un poquito más grande. Ya son poblaciones, por ejemplo, Santa Cruz, Cochabamba, todos ellos se unen y van a formar una comunidad, la comunidad latina, la comunidad europea, por ejemplo. Ya es un nivel un poquito más grande. Después viene el nivel de ecosistema. En el nivel de ecosistema vamos a ver que existen seres vivos que se van a desarrollar en un mismo ambiente. Van a relacionarse entre sí y en este mismo ambiente es que se van a ir desarrollando según los factores físicos de este ambiente. ¿Ya? Ese es un nivel de ecosistema, algo más grande. Ahora, por último, el último nivel, el más grande, uno de los más importantes, el nivel de biosfera. ¿Cuál es el otro nombre de este nivel? Se llama biosfera o ecosfera. Va a estar constituido, ¿por qué? Por todos los seres vivos, por todas las comunidades de esta tierra, por todo lo que se mueve. Es lo más grande. Ahora, la pregunta que había en su simulacro era, constituido por todas las comunidades de organismos de la Tierra. ¿Quién quiere responder? ¿Qué es? ¿Ecosfera, ecosfera y biosfera, biosfera, ecosistema o estratosfera? Sería la D, ecosistema. ¿Ya? ¿Alguien más? Sería la B. Ya, muy bien. Sería la B. Aquí. El nivel de biosfera o ecosfera está constituido por, ¿qué hemos dicho? Por todas las comunidades, por todos los organismos de la Tierra. Ahora, aquí dice, constituido por todas las comunidades de organismos de la Tierra. O sea, aquí la clave era todas las comunidades. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta era ecosfera y biosfera, que es lo mismo. Siguiente. Conjunto de organismos ¿qué conforman los conjuntos de organismos? A ver, ¿quién no está hablando mucho? Giancarla. ¿Qué hubieras puesto en esta pregunta? Nivel. ¿Perdón? Ah, Hubieras puesto la A. Muy bien, es la A. ¿Qué era la población? Era el conjunto
de organismos de la misma especie que viven en un área geográfica determinada. Esa era la población. Ya, sé que es un poco complicado, pero sí necesitamos memorizar estos conceptos, ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta. ¿En qué nivel de organización de la vida se encuentra la célula? ¿Quién quiere responder? Sería la D, ninguno. Muy bien, exacto. En ninguno de estos niveles se encuentra la célula. En el nivel químico se encuentran las moléculas, nada que ver. En el nivel de órganos se encuentran los tejidos unidos, ¿verdad? En el nivel de sistemas se encuentran los órganos. Entonces no hay, en el único nivel donde se va a encontrar la célula es en el nivel celular. Siguiente. Estructuras de mayor complejidad que los tejidos. ¿Cuáles son las estructuras de mayor complejidad que los tejidos? ¿Alguien? La C. Corazón y órganos. Sí, muy bien. Muy bien. Ahora, aquí igual hay una contradicción, ¿no? Si nos fijamos aquí, ¿qué es el corazón? A ver, ¿cuál es la estructura de mayor complejidad que los tejidos? Después del nivel tisular viene el nivel de órganos, ¿se acuerdan? Entonces, la estructura de mayor complejidad son los órganos. ¿El corazón es un órgano? Sí, podría haber sido A. ¿El músculo es un órgano? No, el músculo no es un órgano. C. ¿El corazón y órganos? Sí, el corazón y órganos está relacionado. Y D también puede ser órganos. Y nada que ver. Todos no, porque el músculo no es un órgano. Entonces, puede ser corazón y órganos o también puede ser órganos. Esta pregunta igual le dije a Manuel que la corrija más adelante, pero cualquiera de estas dos respuestas estaba muy bien. Siguiente. Ahora, también vimos esto en la primera clase, los reinos. ¿Se acuerdan de los reinos? Existen 6 reinos, ¿ya? Les voy a hacer un pequeño repaso y después vamos a ver las preguntas de su examen, ¿no? Así como hemos estado haciendo, para que al momento de ver la pregunta no digan cómo era, qué era, más bien se acuerden más rápido. Tenemos primero el reino animal. El reino animal ha sido creado por Aristóteles. El mismo Aristóteles también creó el reino vegetal. Entonces ya tenemos 2 reinos. Hubo otra persona, un señor llamado Haeckel, que crea un tercer reino, que es el protista, y que agarra y dice, a ver, hay animales y hay vegetal, o sea, hay el reino animal y hay el reino vegetal, pero hay un intermedio entre los dos, o sea, ¿qué hago? Y crea un tercer reino, el reino protista. En este reino se van a encontrar las células procariotas, ¿ya? Después viene el reino mónera. Les voy a hablar a grandes rasgos aquí, después los vamos a ir dividiendo poco a poco. El reino mónera es creado por Carl Woese. Este señor agarra y dice, a ver, en este reino, en el reino mónera, también tenemos a las células procariotas. Las células procariotas, si se acuerdan, eran células que no tienen núcleo, que no tienen orgánulos. Entonces, en este reino se encuentran esas células procariotas. ¿Y qué pasa? Que este señor dice, hay una diferencia, no puedo juntar a todos estos seres vivos en un solo reino. Tengo que dividir este reino en 2 y lo divide en arqueobacterias y en eubacterias. Por lo tanto, actualmente no va a existir el reino mónera. Solamente existe el reino arqueobacteria y el reino de las eubacterias, ¿ya? Después, por último, se crea el reino fungi, que ya tiene que ver con todos los hongos. Ahora, tenemos 6 reinos. El primero, animal, vegetal, protista, arqueobacterias, eubacterias y el reino fungi, ¿ya? Cuidado se confundan y digan, ¿existe el reino mónera? No, porque el mónera ha sido dividido en 2. Ahora,
Aquí vamos a ir desglosando de atrás hacia adelante. Primero vamos a hablar de las arqueobacterias, después de las eubacterias, después del reino fungi y así sucesivamente. ¿Quiénes son las arqueobacterias? ¿O quiénes van a formar este reino? Este reino va a estar formado por bacterias procariotas, pero primitivas. Son las bacterias más antiguas, las primeras de la Tierra. Ellas son las que forman este reino. Ahora, ¿cuál es la característica de este reino, de estas bacterias? Que estas bacterias pueden adaptarse a ambientes extremos, a un frío extremo o a un calor extremo. Por eso es que son tan primitivas, ¿ya? Después viene el reino de las eubacterias. ¿Quiénes van a formar igual este reino? Van a formar este reino las bacterias procariotas. Ahora, hay una diferencia entre las arqueobacterias y las eubacterias. ¿Qué pasa? En el reino de las eubacterias, estas bacterias van a presentar en su pared peptidoglucano. Ya, el peptidoglucano es una sustancia que permite la identificación de esta bacteria. Y también van a tener una secuencia diferente de RNA, que es el material genético de la misma bacteria. ¿Ya? Por lo tanto, hay una diferencia entre ambas. Por eso es que se crea el reino arqueobacteria y el reino eubacteria. Después viene el reino protista. En el reino protista vamos a tener a todos los protozoarios. Acuérdense bien de esto. ¿Quiénes forman esto? Los protozoarios, las algas, los mohos acuáticos o micetos y los mohos viscosos. ¿Y cuál es la característica? Que estos pueden ser multicelulares o unicelulares. Pero tomen en cuenta, por favor, esto. Que el reino protista va a estar formado por protozoarios, algas, mohos y mohos acuáticos, igual que mohos viscosos. Después tenemos el reino fungi. El reino fungi va a estar formado por hongos y por levaduras. También es llamado micota. En este reino, la característica de este reino es que estos seres, los hongos y las levaduras, no van a producir fotosíntesis. Lo único que hacen los hongos, así que vemos en el pan, es que estos hongos van a secretar enzimas digestivas y para que ellos puedan alimentarse, después de secretar sus enzimas, en el pan, por ejemplo, van a reabsorber estas sustancias, estas enzimas, y así es como se van a ir alimentando. De eso, este reino fungi tiene esa característica. Después todos conocemos el reino animal, sabemos que los animales no producimos nuestro propio alimento. Tenemos que agarrar y ir, buscar y etcétera. En cambio, el reino vegetal sí produce su propio alimento, su propia energía a través de la fotosíntesis, ¿ya? Pero normalmente no les van a preguntar sobre el reino vegetal ni sobre el reino animal, y hasta me animaría a decir que no les van a preguntar sobre el reino fungi, pero sí les van a preguntar sobre estos tres reinos: protista, arqueobacteria y eubacteria, ¿ya? Ahora, ¿qué pregunta hubo en su simulacro? Esto. Las algas, mohos viscosos y omicetos corresponden al reino. ¿Quién quiere responder esta pregunta? La D. La D. Muy bien, la D. Y aquí vemos. ¿Quiénes van a formar este reino protista? Protozoarios, ¿se acuerdan la P? Porque empieza con P. Protozoarios, algas, mohos acuáticos o omicetos y mohos viscosos. Sus preguntas van a ser así textual, sacadas del libro. Por eso tienen que prestar mucha atención mientras van leyendo. La respuesta correcta es D. Siguiente. En la segunda clase hablamos sobre la célula. Dijimos que la célula tenía muchas características, ¿se acuerdan? Una de esas características es el color. También hablamos sobre esto de que las células no tienen color, normalmente son incoloras. ¿Y cómo es que llegan a tener color? Hay algunas células que sí producen pigmentos u otras que de forma exógena consiguen su pigmento, ¿ya? ¿Qué tipos de pigmentos conocemos?
tenemos, por ejemplo, la hemoglobina, que es la encargada de dar ese color rojizo a la sangre. También tenemos a la miohemoglobina, que es la encargada de dar el color a los músculos. La melanina es un pigmento encargado de dar color a la piel y a nuestro cabello. Y la rodopsina o púrpura retiniana es la encargada de dar color a nuestros ojos, ya a grandes rasgos. Entonces, hemo, se acuerdan de sangre, mio de músculos, melanina de la piel o del cabello y la rodopsina del ojo. Lo más extraño, el nombre más raro viene del ojo. Yo me acordaba así. Entonces, la pregunta de su simulacro era, ¿cuál es el pigmento que le da color a la piel? ¿Quién quiere responder? La profe. La melanina. La hemoglobina da color a la sangre. La rodopsina, ya habíamos visto que da color a los ojos. ¿Es incolora? La piel no es incolora. La piel tiene color y tiene diferentes tonos de color. La mioglobina da color al músculo. Entonces, la respuesta correcta, como su compañera dijo, es la melanina. ¿Cuál de los siguientes va a dar un color característico a los ojos? La A. Muy bien, puede ser púrpura retiniana, sí, rodopsina y púrpura retiniana, dijimos que era lo mismo, ¿se acuerdan? Sí, ninguno, nada que ver. Y rodopsina también. Entonces, aquí esta pregunta, igual yo agarré y le dije al Manuel que estaba mal formulada, porque aquí las tres tranquilamente podrían haberlas marcado. Púrpura retiniana, rodopsina y púrpura retiniana y rodopsina. Pero quiero que vayan distinguiendo ya qué pregunta sí estaba bien formulada, cuál no estaba bien formulada, qué respuesta es la correcta, cuál no podría ser y así. Ahora, dijimos que la célula, ¿qué? Era la unidad vital, porque todos tenemos células, era la unidad anatómica, era la unidad fisiológica y por último era la unidad genética. También entró una pregunta y dice, ¿cuál es la unidad estructural, fisiológica, básica de todo ser vivo? Todos nosotros estamos formados principalmente, ¿por qué? Por agua, por la mitocondria, por la célula, por el átomo, por los tejidos. ¿Cuál es la unidad estructural fisiológica básica? La La C. célula. La C. Muy bien, entonces era la célula. Siguiente. Aquí hubo un tema igual muy importante. ¿Se acuerdan que esta tablita está en su libro y habla de las diferencias entre una célula eucariota, que es esta circular, y una célula procariota, que es esta en forma de bala? Decíamos que la célula, vamos a hablar más que nada de la división. Decíamos que la célula procariota, esta en forma circular, se dividía, tenía una división llamada mitosis y meiosis. Es su forma de dividirse. En cambio, en la célula procariota, la que no tiene el núcleo ni orgánulos, su división, ¿cómo se va a dividir? Es a través de la amitosis. ¿Qué es la amitosis? También llamada separación de cromosomas por unión a la membrana o fisión binaria. La fisión binaria o amitosis es el método de división que utilizan las células procariotas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mitosis y amitosis? En la amitosis vamos a ver que es un proceso simple que se da en una célula procariota con el objetivo, como sabemos, de dividir la célula. Por lo tanto, va a dividir el núcleo y el citoplasma en dos partes y va a producir células hijas que que no son genéticamente idénticas. Estas células que va a producir esta división no va a tener la misma cantidad de cromosomas. Va a tener cromosomas, en un lugar más cromosomas, en una célula más cromosomas y en otra célula menos cromosomas. Por lo tanto, esta división va a ser de forma aleatoria. No es igualita, equivalente, no, es totalmente diferente.
En cambio, la mitosis, que es un proceso igual de división de las células procariotas que presentan núcleo, va a ser a través de que o sea, los cromosomas, el material genético de esta célula se va a replicar, o sea, se va a duplicar y posteriormente se va a dividir. Y lo más importante es que las células hijas, sus divisiones, van a ser células hijas que sean idénticas, que tengan la misma cantidad de cromosomas, ¿ya? Esa es la diferencia. Obviamente esto no les van a preguntar en su examen, pero es para que ustedes se acuerden y digan, ah, la mitosis, que era la división, y tiene células, y sus células hijas son idénticas porque tienen la misma cantidad de material genético, son tienen, forman las células procariotas, perdón, las células eucariotas. En cambio, en la amitosis, esta división está formada por las células procariotas. Ya hubo una pregunta igual en su examen que dice, el mecanismo de división por la separación de cromosomas, por unión a la membrana, fisión binaria o amitosis, ¿corresponde a quién? Habíamos dicho que correspondía a las células procariotas, ¿verdad? Por lo tanto, células eucariotas, nada tiene que ver porque su forma de división es la mitosis, no la amitosis. Los organismos pluricelulares en la mayoría son células eucariotas, por lo tanto, nada tiene que ver con la mitosis. En cambio, las bacterias sí tienen que ver con la forma de división de amitosis. Por lo tanto, la respuesta correcta era bacterias. Pero también pueden ser los protozoos. Ya estos tienen también una forma de división llamada amitosis, como hemos dicho. Por lo tanto, la respuesta correcta podría haber sido protozoos o también podía ser bacterias. Siguiente. Ahora, también hablamos sobre la diferencia entre la célula vegetal y la célula animal. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la célula vegetal presentaba casi siempre una pared celular. En cambio, la célula animal presenta una membrana. No es tan gruesa como la célula vegetal. No es una pared. Siguiente diferencia. La célula animal no lleva plastidios. ¿Qué son los plastidios o cloroplastos? Son los encargados de producir, son los encargados de producir la fotosíntesis en las células vegetales. Por lo tanto, las únicas células que presentan cloroplastos son las células vegetales, ¿no? Porque los animales no tienen fotosíntesis. Así que esta es una característica muy importante igual. Tercera característica, la célula vegetal, ¿qué va a producir? Tiene numerosas vacuolas. ¿Qué eran las vacuolas? Las vacuolas van a estar encargadas, aquí vemos estos círculos verdecitos. Estas vacuolas van a ser encargadas de producir el material de desecho de la célula. Lo que ya no le sirve a la célula va a ser, las vacuolas van a ser las encargadas de eliminar esto. Entonces, la célula vegetal produce numerosas vacuolas. En cambio, la célula animal no tiene vacuolas y si tiene es muy reducido, en poca cantidad. Siguiente. La célula animal, aquí vemos, presenta centrosomas. ¿Qué eran estos centrosomas? Los centrosomas o los centriolos, ¿se acuerdan? Eran los encargados de dar un esqueleto a la célula. En cambio, la célula vegetal no presenta centrosomas. Siguiente punto. Los lisosomas. ¿Quién presenta lisosomas? La célula animal. ¿Y dónde están los lisosomas? Aquí vemos este círculo rojo con puntitos medio azules. Estos lisosomas van a ser exclusivos de la célula animal. Los lisosomas van a estar encargados de la digestión de la célula. En cambio, la célula vegetal no va a tener lisosomas. No tiene lisosomas. Carece de lisosomas.
Siguiente punto que ustedes ya saben. ¿Quién realiza fotosíntesis? La célula vegetal. ¿Quién no realiza fotosíntesis? La célula animal. Y por último, ¿cómo es la nutrición en ambas células? La célula animal va a tener una nutrición heterótrofa. ¿Qué quiere decir? Que no va a producir su propio alimento. Nosotros necesitamos ir a buscar nuestro alimento. En cambio, la célula vegetal sí tiene una nutrición autótrofa. Ellas mismas producen su propio alimento. Estas características son las más importantes y tal vez ahora agarren y digan qué era una vacuola, qué era un lisosoma, que tal vez no se acuerden. Y es verdad porque aún no hemos llevado los orgánelos de la célula, pero más adelante ya van a ir entendiendo poco a poco. De todas formas, ya tenían que tener una idea general de qué sí tiene una célula vegetal y de qué no tiene una célula vegetal. Ahora, en esta pregunta decía, es característica de una célula animal. ¿Cuál es la característica de una célula animal? ¿Quién quiere responder? Sería la E, lisosomas. Súper, exacto, lisosomas. Pared celular solamente tiene la célula vegetal. La célula animal, como hemos visto, tiene membrana celular. ¿Cómo era la nutrición? La nutrición de la célula animal es heterótrofa. Nosotros tenemos que ir a buscar nuestro alimento. La célula animal tiene pocas vacuolas, no muchas. Y por último, la célula animal no presenta cloroplasto. La célula vegetal es la que presenta cloroplasto. Por lo tanto, la opción que quedaba era los lisosomas. Los lisosomas sí están presentes en la célula animal. Ahora, tipos de células madre. A ver, voy a pedirle a una persona. Viviana, ¿me puedes decir lo que te acuerdes de la célula madre totipotente? Viviana. Ya, Viviana no está. Salvador. Salvador. Tampoco. Berta, ¿te acuerdas cuáles eran las características de una célula madre totipotente? Sí, Características. Que te acuerdes, la que te acuerdes. pueden formar todo tipo de células, y forman un organismo completo. Súper. Súper bien. Ok, sabíamos de dónde viene totipotente. Es una palabra en latín que quiere decir totus, que es igual o significa todo y que significa potens, poder o habilidad. Por lo tanto, totipotente quiere decir que tiene la habilidad de producir, generar todo. ¿A qué nos referimos? A que estas células madre totipotente van a formar un organismo completo, un organismo tal cual, con toda su estructura, con todas sus características. Ahora, esta célula madre totipotente puede formar componentes embrionarios, porque así se forma un organismo completo, y también puede formar componentes extraembrionarios. Ahora, el embrión, cuando es pequeño, está en el útero, presenta diferentes linajes. El endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Eso lo van a ver en embriología, ¿ya? Ahora no es importante. Ahora lo que quiero que se les quede es que las células totipotentes están encargadas de formar cualquier tipo de organismo, ¿ya? Y para formar un organismo necesitamos sus componentes embrionarios y también los extraembrionarios. Un componente extraembrionario, por ejemplo, es la placenta. Entonces, las células madre totipotente forman
componentes embrionarios y también componentes extraembrionarios. Por lo tanto, pueden formar todo tipo de célula, cualquier célula. Siguiente, célula madre pluripotente. ¿Qué pasa aquí? Esta célula madre pluripotente puede formar varios tipos de células, pero no tiene la capacidad de formar un organismo completo. Por lo tanto, puede formar cualquier célula que sea correspondiente a los 3 linajes embrionarios. Ya no puede formar el componente extraembrionario, sino solamente cualquiera de los 3 linajes embrionarios. ¿Ya? Pero no puede formar un organismo completo. Esto igual, tomen en cuenta que las células madre, nosotros en los animales presentamos o se llaman, en los animales se llaman células madre. En cambio, en las plantas no se llaman células madre, se llaman células merismáticas, ¿ya? Siguiente célula madre. Tenemos a la célula madre multipotente. Ya es un poco menos. Esta célula madre va a formar cualquier célula que sea de la misma capa o del mismo linaje embrionario. Por ejemplo, una célula madre mesenquimal de la médula ósea. La médula ósea está formada, forma parte de un linaje embrionario. Otro ejemplo son por ejemplo, esta médula ósea va a producir, sabemos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc. Entonces, las células madre multipotente forman células de la misma capa o del mismo linaje embrionario, pero obviamente no forman un organismo. Y por último, las células madre unipotentes ya son más chiquitas, forman únicamente un tipo de célula en particular. ¿Ya? Por ejemplo, los glóbulos blancos, solo glóbulos blancos. Por ejemplo, los adipocitos, o sea, las células de la grasa, solo los adipocitos. Una célula madre, única célula madre. Ahora, ¿qué pregunta vimos en su simulacro? Dice, las células madre que pueden crecer y formar un organismo completo corresponden a... ¿Quién quiere responder? La D. D. Muy bien, la D. Células madre totipotentes. Hemos dicho que pluripotentes no puede formar un organismo. Las unipotentes tampoco forman un organismo. Las multipotentes tampoco. Y las monopotentes, ¿qué será eso? No existe. ¿Cómo se denominan las células madre en las plantas? ¿Quién quiere responder? Súper, células merismáticas. En los animales son células madre. En cambio, en las plantas son células merismáticas. Siguiente tema. Esto es lo primero con lo que hemos empezado. ¿Qué era biología? Biología es igual a vida, bio es vida y logos, estudio o tratado. Por lo tanto, ¿qué es la biología? Va a ser una rama de las ciencias naturales que va a estudiar la vida, que va a estudiar las leyes de la vida. ¿Quién es el encargado de empezar a divulgar, de hablar sobre la biología? Jean-Baptiste de Lamarck. Esta persona es la encargada, la primera que empezó a hablar sobre este término. ¿En qué año? En 1800, en Alemania. Esto igual les dije que coloquen en sus flashcards. Sé que es complicado porque es memorizar el nombre, qué hizo y en qué año. Pero igual entran estas preguntas a su examen. Por ejemplo, ¿quién introdujo el término de biología? Louis Pasteur, nada que ver. Jean-Baptiste, nada que ver. La persona que habló sobre biología dijimos que era Jean-Baptiste de Lamarck, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es C. ¿Quién divulgó el término biología? Esta vez se repitió la misma pregunta en sus dos simulacros. La respuesta correcta era B, Jean-Baptiste de Lamarck. Siguiente. ¿Qué estudiaba la biología? La biología se encargaba de estudiar la anatomía,
¿Qué estudia la anatomía? La anatomía va a estudiar todas las estructuras de los seres vivos. También va a estudiar la citología. ¿Qué estudia la citología? La citología estudia a la célula y sus funciones y sus orgánulos, etc. También va a estudiar la histología. ¿Qué estudia la histología? A los tejidos, todos los tejidos de nuestro organismo. También estudia la zoología, los animales, la botánica, las plantas, la bioquímica, lo más molecular de nuestro organismo, la biofísica, que habíamos dicho que es la unión de biología y física, y también se encarga de estudiar la embriología. ¿Qué era la embriología? Que estudiaba al producto desde el momento de su concepción hasta su nacimiento, ¿no? Después también estudia la microbiología que estudia a las bacterias, a los virus, etc. Y también estudia la ecología, que es la relación de nosotros, de los seres vivos, con nuestro medio. Por lo tanto, ¿quién quiere responder esto? Rama de la biología que estudia la estructura. La D. La D. La anatomía es la encargada de estudiar la estructura. La histología estudia ¿qué? Los tejidos. La microbiología estudia las bacterias, no estudia la estructura. La fisiología estudia cómo funciona nuestro organismo. Y la zoología estudia los animales. Entonces, anatomía es la respuesta correcta. ¿Quién quiere responder esto? ¿Qué estudia la embriología? La B. Muy bien. Desarrollo del individuo desde la fecundación hasta el nacimiento. Nada tiene que ver la estructura del organismo, menos la función de las células, nada que ver esto igual. La respuesta correcta era B. Ahora, ¿se acuerdan que agarramos y hablamos sobre estas características de la célula? Dijimos que nuestros ojos tienen un poder separador, ¿no? Y nuestro poder separador era de 75 a 100 micrómetros, que no podíamos, ¿a qué nos referíamos con poder separador? Es la distancia que existe entre dos puntos. Ese es el poder separador. Nuestros ojos tienen una cierta distancia en la cual cuando dos puntos se juntan tanto, el ojo ya no lo distingue como dos puntos, sino lo distingue como uno solo. Ese es el poder separador. Por eso es que nosotros no podemos distinguir una célula de la otra, porque nuestros ojos ya no distinguen eso, ya es muy chiquito, muy microscópico. En cambio, para eso es que se creó el microscopio. Y tenemos aquí, por ejemplo, el ojo desnudo, nuestros ojos, que vemos, obviamente, desde 1 kilómetro, o sea, podemos ver un objeto que mida 1 kilómetro hasta un objeto que mida menos de 1 milímetro, como por ejemplo los huevitos de pescados. En cambio, a partir de menos de 1 milímetro, nuestros ojos ya no distinguen bien las estructuras. Por lo tanto, aquí entra el microscopio óptico. Gracias al microscopio óptico distinguimos las células, las bacterias, los cloroplastos, etc. Por lo tanto, en microscopio óptico vemos las estructuras que son mayores a 1 milímetro, pero menores a 1 centímetro, hasta menores a 1 micrómetro. ¿Ya? En cambio, el microscopio electrónico es mucho más pequeño, o sea, logramos distinguir absolutamente más pequeñas las cosas. Logramos ver que las proteínas, pequeñas moléculas, los lípidos, etc. Llegamos a ver hasta menos de 1 nanómetro con nuestro microscopio electrónico. Ahora, los eritrocitos miden 7.8 micrómetros de diámetro. ¿Dónde estarían en esta tablita? ¿Dónde estarían los eritrocitos? Erika. En microscopios ópticos. Bien, muy bien, de verdad. 7.8 en el microscopio óptico. Entonces, ¿cuánto miden los eritrocitos? Igual, tiene que estar en sus flashcards. Eritrocitos miden 7.8 micrómetros de diámetro. Después tenemos a los ovocitos. Los ovocitos
miden 140 micrómetros. ¿Qué son los ovocitos? Los ovocitos son son estructuras antes de convertirse óvulos, ¿ya? Primero vienen los ovocitos y después pasan a formar el óvulo. ¿Cuánto miden estos ovocitos? ¿Dónde estaría estos ovocitos que miden 140 micrómetros en este gráfico? Giancarla. En microscopía electrónica. Estaría en el microscopio óptico. Porque aquí vemos desde 140 micrómetros, desde 100 micrómetros hasta 10 micrómetros. Entonces, por aquí estarían los ovocitos. Pero quiero que se acuerden cuánto miden los ovocitos. Miden 140 micrómetros. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Sería la B o E. Ah, no, solo B, perdón. ¿Estás seguro? Ah, no, E, perdón. Muy bien, la E. Muy bien, aquí dice. Ovocitos 140 micrómetros. Micrómetros es UM. 144 micrómetros, no. 1.40 micrómetros, no. 14, tampoco. 0.14, menos. La respuesta correcta es E. 140 micrómetros mide un ovocito. Ahora, ya estamos terminando. Aquí lo más importante igual de su tablita del libro, ¿cuáles eran las diferencias entre una célula eucariota, que está a este lado, al lado derecho, y una célula procariota, que está al lado izquierdo? Los orgánelos. Las células procariotas no tienen orgánelos. ¿Qué eran los orgánelos? Los organitos, los órganos pequeños dentro de la célula. Y en algunos casos sí pueden tener, pero en poca cantidad, las células procariotas. En cambio, las células eucariotas, ¿qué presentan? Mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi, etc. Ya vamos a ir viendo más adelante, pero quiero que tengan en cuenta esto. Las mitocondrias son un tipo de organelo. Los retículos, tanto liso y rugoso, también son un tipo de organelo. El aparato de Golgi también es un tipo de organelo, ¿ya? Ahora, la pregunta era, no es un organelo de la célula. ¿Quién quiere responder? Todos, profe. Ya, sí, o sea, si dijera es un organelo de la célula, sin poner no es un organelo de la célula, la respuesta correcta sería todos. Todos, el retículo endoplasmático rugoso, la mitocondria, el lisosoma, son organelos de la célula. Pero en esta pregunta dice no es un organelo de la célula. Por lo tanto, la respuesta sería ninguno, porque todos son organelos, ¿verdad? Esas eran las preguntas de su simulacro. ¿Ya? Ahora, no sé si tienen alguna pregunta de alguna de las preguntas y las resolvemos. Porque he puesto las 20 preguntas de su simulacro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O está bien? Está claro, Está bien, doctor. profe. Y ya, está claro. Muy bien. Yo creo que igual si gustan, podemos hacer esto. Después de 2 simulacros que ustedes tomen, tengan, podemos tener una clase donde revisar los simulacros y volver a repasar de esta forma.
Pero la verdad es que me gustaría mucho, gracias a todos por participar, a las personas que están participando y a las personas que no están participando. Esto no es para mí, de verdad. Creo que esto es más que nada para que ustedes logren entender, para que ustedes logren captar, para que puedan tener un buen examen y al fin y al cabo entrar a la facultad, graduarse, salir como médicos, que es lo que la mayoría quiere. Entonces pónganle ganas, ¿no? Porque yo también he sido estudiante, entonces cualquiera agarra y dice, bueno, que se siga grabando la clase, al fin y al cabo va a estar ahí guardada la clase, y es verdad, va a estar guardada, pero nos conocemos y sabemos que llegado el momento no volvemos a ver los videos grabados. Una que otra persona los verá, ¿no? Pero yo creo que la mayoría no. Así que si pueden estar presentes, si puedan responder, si pueden arreglar sus micrófonos, de verdad yo se los agradecería. Y si no pueden arreglar sus micrófonos o no tienen la intención de arreglar sus micrófonos, creo que no es la forma de aprender, ¿me entienden? Así que de verdad les voy a pedir de todo corazón a las personas que no pueden contestarme por sus micrófonos, que intenten buscar otro medio, porque así la clase es más recíproca, así en la clase no solamente soy yo la que está hablando y hablando y hablando, más bien es para los dos, para todos, para mí y para ustedes también. Así que, chicos, ¿quieren un descanso y después empezamos a repasar el tema de la anterior clase o quieren seguir? Podemos descansar unos 10 minutitos. ¿Qué opinan? Sí, podríamos descansar un rato. Ya, entonces son las 8:10, volvemos y les voy a explicar, y quiero que vuelvan con su mapa, el mapa de la anterior clase, y vamos a volver a repasar eso para que se les vuelva a quedar, ¿ya? Así que en 10 minutitos nos volvemos a conectar. Pantallita de nuevo. ¿Me avisan si se ve, porfa? Sí, se ve. Gracias. Ok. Ok, ya sabemos el temario, lo hemos visto en la anterior clase. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? ¿Quién empezó a hablar de membrana celular? Tenemos dos personajes importantes en todo este tema. Tenemos a ellos dos, a estos dos científicos, a Dobson y Danieli, que en 1935 van a ser los encargados de ver, voy a mostrar mi puntero aquí. Van a ser los encargados de darse cuenta que nuestra membrana plasmática, la membrana que recubre a nuestra célula, va a estar formada por lípidos y por proteínas, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, Singer y Nicholson en 1972 son las personas que van a hablar sobre el modelo del mosaico fluido. ¿Qué es el modelo del mosaico fluido? Es la estructura de la membrana celular, cómo está formada la membrana celular. Ese es el modelo del mosaico fluido. Entonces, estos años y estos personajes son importantes, ¿ya? Siguiente. Ahora, conocemos que nuestras células tienen diferente composición según el medio en el que se encuentren. Nuestras membranas celulares son como en el gráfico, de forma esquemática. No es una línea delgada. Nuestra membrana celular es como una esponja, ¿no? Tiene una parte que mira al exterior y otra parte que mira al interior. Y al medio de esa esponja tienen unas colitas, ¿ya? Que vamos a ir viendo más adelante, que bueno, ya hemos visto. Por lo tanto, nuestra membrana celular va a ser un filtro muy selectivo. Va a ser la encargada de ver qué células entran y qué células salen, qué células entran más rápido y qué células entran más lento. ¿Cómo está compuesta nuestra membrana celular? A ver, Giancarla, ¿te acuerdas cuáles eran los porcentajes?
algo. Las proteínas creo que eran 60%, los carbohidratos 5% y los lípidos creo que un 35%. Muy bien, Giancarla. Muy bien. Aquí. Proteínas, le hemos dicho que las proteínas son estos canales azules, ¿verdad? Forman un 60% de la membrana celular. Por lo tanto, en mayor cantidad están las proteínas. Tenemos los lípidos, que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos son estas cabecitas amarillas con estas colitas cafés o negras. Y por último tenemos los carbohidratos, que son estas cadenitas moradas o estas cadenitas verdes. Entonces, proteínas 60%, lípidos 35% y carbohidratos 5%. Después tenemos a esto. ¿Cuál va a ser la disposición? ¿Cómo van a estar dispuestas las moléculas de nuestra membrana celular? Aquí tenemos, primero vamos a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son estas cabecitas, ya hemos dicho, y estas colitas. Esta membrana celular va a estar formada por los fosfolípidos. Tiene la característica de ser van a formar una bicapa lipídica. ¿Qué quiere decir bicapa lipídica? Dos capas de lípidos. Una capa esta que vemos que se está levantando y esta que está quieta. Por lo tanto, son dos capas de lípidos, ¿no? Ahora, estos fosfolípidos van a estar formados por una cabeza. Sabemos que las cabezas van a ser polares porque son circulares, tienen un polo para que se acuerden, y van a ser hidrofílicas. ¿Qué quiere decir hidrofílicas? Que se llevan bien con el agua. Tanto fuera de la célula como dentro de la célula hay agua. Ya, por lo tanto, las cabezas son hidrofílicas. En cambio, las colas son apolares porque no tienen carga y por lo tanto son palitos, no tienen una forma polar, una forma circular, para que se acuerden. Y son no polares y son hidrofílicas. ¿Qué quiere decir hidrofílicas? Que no están relacionadas o no se llevan bien con el agua. Eso es hidrofílico, ¿ya? Un ejemplo de estos fosfolípidos es el colesterol. El colesterol, hay espacios entre los fosfolípidos que se va a encontrar el colesterol. Este colesterol tiene la misma forma, una cabeza y una cola, y tiene la misma disposición. Las cabezas son polares, son hidrofílicas. En cambio, las colas son hidrofóbicas y son apolares. Ya quiero que se imaginen que esta es la membrana celular, aquí están las proteínas, aquí están los fosfolípidos, etc. Esas son las características de los fosfolípidos. ¿Cuáles son las características de las proteínas? Las proteínas, existen dos tipos de proteínas. Las proteínas transmembranas o integrales, porque están al medio entre la membrana celular. Y las proteínas periféricas, que son las que están de forma externa a la membrana celular. O sea, no están entre la membrana celular. Ahora, también tenemos a los carbohidratos, ¿ya? Estos carbohidratos, ¿qué son? Son oligosacáridos, son sustancias, para que entiendan un poco mejor, que van a estar unidas tanto a proteínas como a los lípidos, como a este color lila y a este color azul. Y cuando estos carbohidratos se unen a la proteína, forman las glucoproteínas. Cuando se forman a los fosfolípidos, forman los glucolípidos, ¿ya? Y estos carbohidratos, ya sean las glucoproteínas y los glucolípidos, van a formar el glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? Es una partecita que sobresale de la membrana celular, pero es ínfima, es muy chiquita, que va a tener como características, va a tener la función de reconocer
las células que son semejantes entre sí para formar los tejidos. Y también va a tener la función de proteger a la célula, ya sean de lesiones químicas, físicas, etc. Esas son las características de los carbohidratos. Ahora, ya también, si se acuerdan, hemos hablado de las propiedades de la membrana. La membrana va a presentar dos propiedades. A ver, ¿quién es? Luis Ángel. ¿Te acuerdas cuáles eran las dos propiedades de la membrana? No, profe. Y ya, gracias por responder. Las dos propiedades de la membrana va a ser primero la fluidez y segundo la permeabilidad selectiva. Es complicado que se acuerden, pero necesito que lo memoricen, ¿ya? ¿A qué nos referimos con propiedades de la membrana? Las características que van a tener nuestras membranas celulares. Primero, fluidez. ¿A qué nos referimos con fluidez? A los movimientos que va a poseer, que tiene la membrana celular. La membrana celular no es estática, se mueve, y a esto le llamamos fluidez. También tienen la característica o la propiedad de la permeabilidad selectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que la misma membrana celular va a ser la encargada de decidir qué sustancias entran a la célula y qué sustancias no entran, o qué sustancias entran más rápido y qué sustancias no entran tan rápido, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poco más sobre la fluidez. La membrana celular tiene 4 tipos de movimientos, ¿ya? El primer movimiento, aquí vemos, es el movimiento de rotación. ¿Qué quiere decir? Que el fosfolípido va a girar en torno a su eje. El segundo movimiento es el de difusión lateral. Los fosfolípidos van a ir desplazándose, pero en la misma capa lipídica, no van a saltar a la otra capa lipídica. Esa es la difusión lateral. También tenemos el movimiento de flexión, que es exclusivo de las colas. Así como nuestros brazos y nuestras piernas, las colas van a flexionar. Y por último, el movimiento de flip-flop es el menos frecuente porque es el que más energía gasta. ¿Y a qué se refiere? A que este fosfolípido va a pasar a la otra capa lipídica. Ahora, las proteínas tienen 2 tipos de movimiento, solamente el movimiento de rotación y el movimiento de difusión lateral, solo estos 2. En cambio, los fosfolípidos tienen estos 4 movimientos. ¿Cuál es la siguiente característica? Habíamos hablado sobre la permeabilidad selectiva y aquí es donde la mayoría de nosotros nos perdemos porque es mucho más específico, ¿ya? Ok, entonces, nuestra membrana celular es la encargada de ver qué moléculas entran y qué moléculas entran más rápido y cuáles entran más lento, ¿no? Ahora, para que a nuestra célula entren moléculas, existen 2 tipos de moléculas. Las moléculas que son pequeñas y las moléculas grandes, para que ingresen a nuestras células. Para que el transporte de estas moléculas pequeñas exista en nuestra célula, este movimiento, existen 2 tipos de transporte y los vemos aquí en este mapa conceptual. Tenemos el transporte pasivo y tenemos el transporte activo, ¿ya? ¿Qué quiere decir transporte pasivo? Habíamos dicho que es como un ejemplo, las personas pasivas. Son las personas que dejan que pasen las cosas, que no se hacen mucho problema, que sí tendrán una que otra condición, pero que el transporte pasivo es pasivo, no necesita de energía, no necesita de ayuda, de nada. Simplemente es pasivo, no necesita ATP, no necesita energía. En cambio, el transporte activo sí necesita energía. Así como las personas activas que están llenas de energía, el transporte pasivo necesita ATP, necesita energía. Ahora, el transporte pasivo se va a dividir en 2 tipos de transporte. En difusión simple y en difusión facilitada. En la difusión simple vamos a ver cómo las moléculas ingresan simplemente difunden por la membrana celular sin necesidad de ayuda y sin necesidad de energía, ¿ya?
Tenemos la difusión facilitada, que como su nombre lo dice, facilitada, va a estar facilitada por una proteína, ¿ya? Después tenemos el transporte activo, que se divide en primario y en secundario. En el transporte activo primario, sabíamos que se necesita sí o sí ATP, solo ATP. En cambio, en el transporte activo secundario, no se necesita energía, sí, pero no se necesita la energía que viene del ATP, se necesita la energía que viene de las mismas moléculas, ¿ya? Así es como las moléculas pequeñas ingresan a la célula. ¿Y cómo van a ingresar las moléculas grandes a nuestra célula? Existen dos tipos de transporte, digamos, la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es cómo estas moléculas grandes ingresan a nuestra célula. En la endocitosis, la membrana celular se va a deformar, va a ingerir a la molécula grande y va a introducirla adentro, a su citoplasma. En cambio, la exocitosis es la forma en que la célula va a desechar las moléculas grandes. Ahora, esta endocitosis va a estar dividida en fagocitosis, en pinocitosis. ¿A qué nos referíamos con fagocitosis? Es cuando la célula va a introducir al material sólido. En cambio, la pinocitosis es cuando la célula introduce no solamente material sólido, sino solamente material líquido, ¿ya? Esa es la diferencia. Yo les pedí en la anterior clase que ustedes dibujen esto en una de sus hojas, porque mientras vamos explicando nos vamos perdiendo un poco y necesitamos volver al mapa conceptual. Entonces, primero vamos a hablar de las moléculas pequeñas. Vamos a hablar exclusivamente del transporte pasivo. Moléculas pequeñas, transporte pasivo. ¿Cuáles serán las características? No necesita energía, no requiere ATP. ¿Qué era el ATP? El ATP es el adenosín trifosfato. El ATP es una molécula que va a estar formada por 3 fósforos, porque dice trifosfato, un grupo ribosa y adenina. Así es como está formado este ATP. ¿Y cuál es la característica? Que es una moneda energética. Funciona como una moneda energética. Gracias al ATP es que nuestras células tienen energía, ¿ya? Ahora, en el transporte pasivo, otra característica importante es que se va a realizar a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir gradiente de concentración? Es el paso de las moléculas, como aquí vemos, de un lugar de mayor concentración, aquí vemos muchos puntitos rojos, a un lugar de menor concentración. Esto quiere decir a favor del gradiente de concentración, de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Si fuera al revés, de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, sería en contra del gradiente de concentración y se necesitaría energía. Ahora, habíamos dicho que el transporte pasivo, aquí vemos, va a estar formado por difusión simple y difusión facilitada. Ahora vamos a ver cómo es la difusión simple. En la difusión simple vemos que una de las dos, o sea, para que exista esta difusión simple de las moléculas con la membrana, hay dos características. Que estas moléculas sean súper chiquitas, sean pequeñas y que no tengan carga eléctrica, que no sean positivo ni negativo. Como por ejemplo, ¿quiénes? El oxígeno, el nitrógeno, el metanol, aquí está el metanol, el dióxido de carbono, etc. ¿Y qué pasa con las moléculas que tienen carga eléctrica? Lo que pasa es que estas moléculas van a atraer agua porque tienen una carga eléctrica, ya sea positivo o negativo. Al atraer agua, el agua se va a rodear, o sea, va a rodear estas moléculas, estos iones, y va a aumentar el tamaño de este ion. Por lo tanto, al ser un poco más grande, ya no va a ser una molécula pequeña. Por lo tanto, ya no va a poder ingresar así simplemente a la célula.
Estas son las características de la difusión simple. No necesita energía, las moléculas no tienen que tener carga eléctrica y tienen que ser pequeñas. Ahora, ya habíamos hablado de la difusión simple que forma parte del transporte pasivo y ahora vamos a hablar de la difusión facilitada. Como su nombre lo dice, está facilitada. ¿Y quién va a facilitar este transporte? Las proteínas de membrana. Ellas van a ser las encargadas o las puertas de la entrada a nuestra célula. ¿Qué características tiene esta difusión facilitada? Son moléculas que no van a poder cruzar porque ya tienen una carga, ya son positivas o negativas. Ya no pasan a través de la difusión simple, sino pasan a través de la difusión facilitada. Por lo tanto, estas moléculas, porque tienen agua, como habíamos dicho, van a tener un mayor tamaño molecular y van a ser hidrofílicas, van a estar relacionadas con el agua. Aquí vemos cómo esta proteína permite que estos puntitos verdes ingresen, ¿no?, al espacio intracelular del espacio extracelular y viceversa. Aquí vemos un ejemplo. Esta es la célula interiormente y aquí está el fluido extracelular. Y vemos cómo esta proteína va permitiendo que estas moléculas ingresen o salgan. Ahora, esta difusión facilitada se divide en dos tipos de difusión, digamos. Vamos a tener primero a los canales iónicos y en segundo lugar a las permeasas. ¿Ya? Los canales iónicos, así como vemos, son canales, son poros, son conductos en los cuales van a estar dentro de la proteína de la membrana y van a permitir que estas moléculas ingresen. Aquí vemos cómo se abre y forma este canal iónico la proteína y permite que estas moléculas ingresen a la célula. Ahora tenemos las permeasas, que es un tipo de difusión facilitada. Estas permeasas van a ser las proteínas, las cuales son sustancias que van a permitir que nuestra proteína tenga un cambio conformacional o un cambio estructural para que la molécula ingrese. La molécula se junta a la proteína, aquí como vemos, se va a unir a un sitio específico de la proteína y va a hacer que esta proteína sufra un cambio estructural para que esta misma proteína expulse a la molécula. ¿Ya? No se necesita energía. Eso es lo que habíamos quedado. Muy bien, ya hemos hablado sobre el transporte pasivo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al transporte activo. Aquí vemos cómo vamos a volver a pasar. Como el fósforo, aquí está el ATP, que tiene 3 grupos de fósforo, va a dejar un grupo de fósforo y este fósforo es el que va a dar energía a todo este transporte. Y así es como los sodios van a ser expulsados. Ahora, en el transporte activo sí se necesita de energía. ¿Y qué energía? Necesitamos ATP. Necesitamos un fósforo. Ya necesitamos que el ATP se hidrolice. Ahora, en este transporte activo va a existir un intercambio de estas partículas, como ya les había explicado, en contra del gradiente electroquímico, en contra del gradiente de concentración. Ya sabemos que existen 2 tipos de transporte activo. El primario, que va a estar mediado por ATPasas, y por ATP, y el secundario, que no va a estar mediado por ATP, va a estar mediado por moléculas que van a generar su propia energía. Aquí vamos a hablar sobre el transporte activo primario. En este transporte activo primario vamos a ver que en este transporte van a existir las bombas
o ATPasas. Entonces, acuérdense, transporte activo primario, bombas. Existen estas bombas. Estas bombas van a utilizar ATP como energía. ¿Y qué bombas importan? Hay un montón de bombas en las membranas plasmáticas, pero la que más nos importa es la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Pero también existe la bomba de protones en el estómago, también existen las bombas de calcio, la glicoproteína P, etc. Pero la que preguntan en el examen es la bomba de sodio y potasio. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, ninguna duda. Muy bien, sigamos entonces. Gracias. Vamos a hablar sobre la bomba de sodio-potasio. ¿Qué habíamos dicho? Viene el ATP, aquí vemos, si me están siguiendo, se va a unir a la proteína transportadora y se va a hidrolizar. ¿Qué quiere decir hidrolizar? Se va a separar un fósforo porque es ATP, trifosfato, se va a separar y ya no va a ser trifosfato, va a ser difosfato. Por lo tanto, el ATP se hidroliza a ADP más un fósforo, ¿ya? Y gracias a este fósforo es que toda esta bomba va a funcionar. ¿Qué pasa? Que los tres moléculas de sodio van a salir de la célula. En cambio, 2 moléculas de potasio van a ingresar a la célula. ¿Se acuerdan de nuestro memo técnico? Salena 32K. Salen 3 moléculas de sodio, salena 3 moléculas de sodio e ingresan 2 moléculas de potasio. Como les había dicho, ¿qué es la bomba de sodio-potasio? Es el intercambio que va a haber entre sodio y potasio a través de la membrana celular. ¿Y por qué? Para que exista una concentración óptima, una concentración adecuada de sodio y de potasio en el medio extracelular, que es el medio que está fuera de la célula, y el medio intracelular. Aquí vemos cómo viene el ATP, se hidroliza y cómo las 3 moléculas de sodio salen y cómo las 2 moléculas de potasio ingresan. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de ATP se van a hidrolizar? Se va a hidrolizar una molécula de ATP, solo una. Aquí vamos a ver cómo el ATP se acerca, no hay 2 ATPs, uno se va a hidrolizar por cada 3 moléculas de sodio, aquí vemos 3 moléculas de sodio que salen y 2 moléculas de potasio que ingresan. Tenemos el memo técnico salena 32K. Salen 3 moléculas de sodio, salena 32, 3, e ingresan 2 moléculas de potasio, ¿ya? Esa es la bomba de sodio-potasio. Ahora, ese es un ejemplo de transporte activo primario. Ahora vamos a pasar a hablar del transporte activo secundario. En el transporte activo secundario nos vamos a fijar que si bien necesita energía este transporte activo secundario, no necesita energía que venga del ATP. ¿Por qué? Porque en lugar del ATP vamos a utilizar la energía a través del gradiente de concentración del elemento, de uno de los elementos que está siendo cotransportado, que está siendo transportado al mismo tiempo, ¿ya? Un ejemplo, o sea, sí o sí, el transporte activo secundario va a ser monitorizado por el sodio. ¿Ya? Ahora, ¿quién me puede explicar esta diapositiva? Berta. ¿Berta? Sí, profe. ¿Me puedes explicar, por favor?
Hola. Profe, mi señal está mal. Ya, no te preocupes. Ok, este transporte activo secundario, a ver, denme un ratito. Ya. Este transporte, ahora sí, este transporte activo secundario se va a dividir en dos, en un mecanismo sin porte y en un mecanismo antiporte, ¿ya? El mecanismo sin porte quiere decir que sin o cotransporte que en un mismo momento se van a transportar dos moléculas, o sea, las dos van a ingresar o las dos van a salir. En cambio, en el antiporte, una molécula ingresa y la otra sale. Por lo tanto, aquí vemos sin porte o cotransporte. Vemos cómo las dos moléculas al mismo tiempo ingresan a la célula, las dos. Aquí dice que la sustancia cotransportada va a ser introducida en contra del gradiente, más el sodio. O sea, el sodio es el encargado del transporte activo secundario. Esta molécula es la que va a ayudar, va a facilitar, gracias a su ion, a que se produzca energía y se puedan transportar este tipo de moléculas. Después tenemos, por ejemplo, igual el antiporte, que habíamos visto cómo una molécula ingresa y cómo otra molécula sale. Y aquí igual tenemos al sodio, que es el principal encargado de este tipo de transporte activo secundario. Ingresa el sodio y sale el calcio. Ingresa una molécula para extraer otra molécula. Muy bien, eso es todo lo de moléculas pequeñas. Así es como las moléculas pequeñas van a ingresar a nuestra célula. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna, doctora. Muchas gracias. Ok, moléculas grandes. Primero tenemos que saber que para que la célula pueda, para que las moléculas grandes puedan ingresar a nuestra célula, necesitan, nuestra membrana celular tiene que sufrir un proceso de deformación. Se va a deformar, no va a ser así lisa, se va a deformar, va a formar un círculo ahí como vemos, ¿ven? Esto se va a deformar y al mismo tiempo se va a fusionar. Aquí se fusiona y bota todas las moléculas grandes. Por lo tanto, tenemos dos procedimientos, la endocitosis y la exocitosis. Habíamos dicho que en la endocitosis se va a capturar estas moléculas de este medio extracelular, de este fluido extracelular, y luego se va a introducir de nuevo al medio intracelular. Son moléculas que ingresan a través de la endocitosis. En cambio, la exocitosis va a permitir que el contenido de desecho sea expulsado, pase del líquido intracelular al líquido extracelular. De la misma forma, las moléculas grandes no ingresan como las moléculas pequeñas, por difusión simple o por proteínas, no. Simplemente la membrana celular se va a deformar, va a formar como un círculo y así es como las células ingresan y también a través de estas vacuolas, de estas vesículas, es como las moléculas grandes son expulsadas, ¿ya? Ahora, estas moléculas grandes, esta endocitosis se va a dividir en tres. Uno de estos procesos va a ser la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es un mecanismo de defensa por el cual la célula va a degradar estas moléculas grandes y después las va a expulsar, ¿ya? Por lo tanto, la fagocitosis quiere decir o hace referencia a cuando las partículas sólidas son capturadas por la membrana celular y después son degradadas. Aquí vemos eso de nuevo. Aquí está nuestra célula, aquí están las bacterias, digamos, por la fagocitosis ingresan,
son degradadas porque son moléculas, son sólidas y después son expulsadas. También tenemos a la pinocitosis. ¿Qué es la pinocitosis? Es cuando se va a capturar fluidos extracelulares. Ya no se capturan moléculas sólidas, sino se capturan líquidos. Esa es la pinocitosis. Y aquí vemos igual cómo esta célula captura al fluido extracelular y cómo lo introduce a ella misma, se introduce este fluido. Y por último tenemos la endocitosis mediada por receptores. En este caso se va a necesitar una proteína transportadora. Aquí vemos, vamos a ver de nuevo la imagen, cómo este ligando se va a unir a la proteína y gracias a esta proteína es que todo este fluido extracelular ingresa. Por lo tanto, en la endocitosis mediada por proteína, mediada por receptores, las proteínas transportadoras van a ser las encargadas de introducir estas moléculas más grandes. Ya sabíamos cuáles son las funciones de la membrana celular. Tiene 4 funciones muy importantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta del transporte de moléculas grandes? No, ninguna. Ya, muchas gracias. Profe, a mí me puede indicar lo que es fagocitosis. Muy bien, Las moléculas pasemos de nuevo a la fagocitosis. por favor. Sí, sí. Ya habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que las moléculas grandes tienen que ingresar a nuestra célula, ¿ya? Pero como son grandes, no pueden ingresar por los otros mecanismos que hemos visto. Estas moléculas grandes tienen que ingresar por otros mecanismos. Y este mecanismo por el que ingresan las células grandes se llama endocitosis. Esta endocitosis trata de capturar moléculas y introducirlas del medio extracelular al medio intracelular con la característica de que va a deformar la membrana celular, ¿ya? Esta endocitosis se divide en 3, hay 3 tipos, ¿ya? La fagocitosis, que es la encargada de capturar partículas sólidas. Introduce a la célula, o sea, las partículas sólidas se introducen a la célula. ¿Y cómo? Aquí vemos cómo esta célula va deformando su membrana celular. Se estira e introduce a estas moléculas y después las degrada y las elimina. Pero lo que tienen que saber es que la fagocitosis trata de capturar a partículas sólidas, a moléculas sólidas. En cambio, la pinocitosis trata de capturar a los líquidos, a fluidos extracelulares. ¿Así? ¿Alguna otra pregunta? Ya. No, profe, todo. Gracias, chicos. Entonces, la membrana celular tiene 4 funciones. La primera función, conservar la integridad y la estructura de la célula. La membrana celular va a ser la que va a dar forma a nuestra célula. También gracias a nuestra membrana celular es que nuestras células pueden reconocerse entre sí por el glucocálix, ¿se acuerdan? Y pueden formar tejidos. También va a tener la función de ser una barrera selectiva. La misma membrana es una barrera y la encargada de ver quién sí entra y quién no entra. Además que también va a actuar como una interfaz entre el citoplasma y el medio externo. Ella va a ser la encargada de mover las moléculas del medio intracelular, o sea, del citoplasma al medio extracelular. Y aquí tenemos estos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos cómo por difusión simple estas células simplemente a través de la bicapa lipídica van ingresando. En cambio, la difusión facilitada se necesita una proteína de transporte gracias a esta proteína. Tanto la difusión simple como la difusión facilitada son transportes pasivos porque no se necesita energía. En cambio, en el transporte activo, ya sea primario o secundario, se necesita energía.
En el primario se necesita ATP, en el secundario se necesita sodio, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Les volví a dar un repaso de toda la presentación. Y no sé si tienen alguna duda, quieren que vuelva a repasar algún punto, no han entendido algo. ¿Alguna pregunta o está bien así? Doctora, Sí. en la bicapa lipídica, ¿cuál parte era hidrofílica y cuál era hidrofóbica? Ya, muy bien, yo te explico de nuevo. ¿Dónde está? Aquí creo que está. Aquí. Y ya. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Y ya. Aquí tenemos la bicapa lipídica. Ya va a estar formada, y hemos dicho, por proteínas, por lípidos y por carbohidratos. Estos lípidos o fosfolípidos tienen forma de alfileres. ¿Ya? Los alfileres tienen una cabecita y un palito o colitas. Esta cabecita, es que me gustaría mostrarles. Imagínense que es una esponja, ¿ya? Las esponjas para lavar los platos. Las esponjas tienen una superficie verde a un lado y una superficie amarilla al otro. La superficie verde, digamos, es la que va a estar en contacto con el agua. Y también la superficie amarilla va a ser la que va a estar en contacto con el agua. Por lo tanto, lo mismo pasa en la membrana celular. Las cabecitas, que serían la superficie verde, digamos, de este lado, y por este lado la superficie amarilla de una esponja, van a estar en contacto con el agua. Por lo tanto, son hidrofílicas. No sé si han escuchado de las fobias. Eso igual van a llevar cuando pasen en cuarto año, se lleva psiquiatría. Y en psiquiatría llevamos las fobias. Es uno de los temas que llevamos. ¿Y qué es la fobia? La fobia es lo que una persona siente a lo que le tiene miedo, lo que no le gusta, ¿ya? Entonces, hidrofóbica significa que no le gusta el agua, que no se siente cómoda con el agua, que tiene un miedo exagerado a eso, ¿ya? Por lo tanto, yo me acuerdo así, hidrofóbica, hidro es agua, fobia tiene miedo, entonces no se lleva bien con el agua. Por lo tanto, las colitas que están al medio de la esponja no se llevan bien con el agua. Eso quiere decir que las colitas son hidrofóbicas y son apolares porque no tienen carga, no tienen un polo, ¿ya? No son circulares, son palitos. En cambio, las cabecitas, que sí se llevan bien con el agua, son hidrofílicas y son polares porque tienen círculos, tienen polo, tienen carga. ¿Ya? ¿Está bien así? ¿He solucionado tu duda? Sí, ahora sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya. Entonces dejaré de compartir y tienen un examen. Tienen que ingresar, creo que es 4 minutos su examen. Es opción múltiple. Ya no tienen que descargar el documento y volverlo a subir. Simplemente entran y dice, está con el nombre de examen de reforzamiento 1, 2, 3. Ingresen por favor a la plataforma